Bueno, siguiendo con estos módulos de actualización dentro de los conceptos básicos, vamos a hablar un poquito de la fisiología de la articulación temporomandibular. Esa fisiología debemos tenerla en claro, sabiendo que esta fisiología implica la dinámica de esta articulación temporomandibular. Acá tenemos un esquema, que es un modelo finito de una articulación, en la cual se puede observar el funcionamiento de las estructuras. Acá tenemos en amarillo es la base de cráneo, en rojo es el disco articular y en verde está la cabeza de mandíbula. Cuando estas estructuras se mueven y se movimentan, se producen distintas cargas sobre este hueso. Por eso, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de anatomía, que yo les dije que en el trabeculado de la cabeza de cóndilo había distintas líneas de fuerza, eso es porque las líneas verticales de la porción superior son las que soportan la presión que se produce durante los movimientos mandibulares. Por el contrario, esas líneas que estaban casi horizontales, que estaban en la cara anterior, eso corresponde a la inserción de los ligamentos que corresponden al músculo pterigoideo externo. Quiere decir que ese hueso nos está representando el funcionamiento de la articulación. Si ese hueso no está en forma correcta, es porque algo está trabajando mal en esa articulación temporomandibular. Cuando nosotros vemos esto, vemos que esa articulación se mueve y cuando se mueve se produce un desplazamiento de esas líneas rojas de carga. Eso es porque según el movimiento, la carga y la presión sobre el disco articular va a ser distinto. Ese movimiento nos está hablando de que se produce durante ese periodo unas pequeñas alteraciones de deshidratación en el disco articular que duran microsegundos. Pero aunque la presión es muy poca y dura microsegundos, el disco articular para volverse a hidratar le puede llevar entre 2 y 3 segundos. Eso hace que las cargas sostenidas tengan tendencia a lesionar el disco articular. Entonces ese funcionamiento va a modificarse, va a ser distinto si tenemos colocado o no los ligamentos. Si tenemos ligamentos, estas también actúan sobre el hueso y van a influir en el trabeculado también de la articulación. Quiere decir que entonces, cuando nosotros vemos este desplazamiento de la cabeza de mandíbula, la cual debe ser esférica, sin concavidades y sin facetas, ese movimiento implica una correcta lubricación y desplazamiento del disco articular. Como habíamos visto, el disco articular era el que producía el bombeo de ese líquido sinovial dentro de la articulación por ultrafiltrado plasmático. En aquellos casos que el disco articular está desplazado, empieza a aparecer el primer factor que va a llevarnos a una degeneración del disco articular. ¿Por qué? Porque se acumula gran cantidad de interleuquinas que producen lesiones en el tejido con colágeno que constituye al disco articular. Entonces, esos desplazamientos van a corresponder parte a la presión y parte van a corresponder directamente a la tracción de los ligamentos. Esto nos permite entender cómo es la diferencia de funcionamiento de esta articulación. Quiere decir entonces que si llevamos esto a una imagen anatómica, acá nosotros tenemos una articulación temporomandibular en la posición de oclusión. Aquí vemos que cuando se abre la boca surgen una serie de elementos que corresponden a la zona retrodiscal y se ve claramente la presencia de ese ligamento bilaminar que va a impulsar el ultrafiltrado plasmático dentro de la misma. Si acá tenemos la apertura máxima, fíjense cómo aparece en esa zona, hasta en pequeñas arteriolas, como ya lo hemos visto anteriormente. Esto permite que se mantenga hidratado el cartílago de recubrimiento, que se mantenga hidratado el disco articular, dado que por las presiones existentes en esta articulación es imposible que existan vasos. Entonces, toda la nutrición y toda la hidratación, como ya lo explicamos, viene de las zonas periféricas. Entonces, la presencia de ese líquido sinovial es fundamental, porque no solamente lubrica, sino que además hidrata y permite que se produzca una liberación de las toxinas que se forman dentro de la articulación.
Cuando ese disco articular no funciona, el líquido sinovial deja de formarse y automáticamente se empiezan a acumular, como ya dijimos, una gran cantidad de citoquinas, lo que producen daños en el disco y en los ligamentos. Si vemos estas imágenes, vemos como por detrás se ve una gran cantidad de pequeños puntos blancos. Esos puntos blancos son los vasos que están en la zona retrodiscal. Si vemos esta imagen de frente, por el contrario, vamos a tener una estructura donde tenemos el disco articular dentro de una cápsula y que ese líquido sinovial va a bañar no solamente al disco y a la cabeza de mandíbula, sino que también va a bañar y a lubricar los ligamentos laterales. La falta de ingreso de ese tejido, de ese líquido sinovial, por lo tanto va a llevar a que estos ligamentos externos e internos, disco condilar, empiecen a alterarse y van a producir que posteriormente se produzca el corte de los mismos. Entonces, en este esquema nosotros tenemos una vista anterior donde les recuerdo que fíjense en el polo interno se ve una prominencia que corresponde a la inserción del músculo pterigoideo externo. Este volumen de la articulación temporomandibular, que a mí me gusta decir, que es tridimensional, que ocupa varios sentidos del espacio, puede hacer que también las patologías afecten distintas partes de esa cabeza de mandíbula. Entonces podemos tener alterados los ligamentos, las inserciones de los músculos pterigoideos, la inserción de la cápsula o la inserción del pterigoideo externo fascículo inferior. Y vemos en movimiento esta articulación que corresponde a este resultado. Ese ligamento bilaminar es la bomba que mantiene hidratado y nutrido a esa articulación. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que tiene un chasquido, hay una falta de activación del disco articular, hay una falta de trabajo del ligamento bilaminar y por lo tanto tenemos la primera etapa de un proceso degenerativo.